En esta presentación abordaremos aspectos relacionados con el problema, la pregunta y los objetivos de investigación. Soy John Alexander Roja Montero, director del Grupo de Investigación Kenta de la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí los temas a tratar. ¿Cómo se puede realizar el planteamiento del problema? ¿Cómo elaborar la pregunta de investigación? Y cómo generar los objetivos de investigación, acompañado de las referencias empleadas en esta presentación. El problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Toda investigación se origina en un problema. Y a este problema debe dársele solución, lo que se logra mediante el desarrollo de una investigación. Es en realidad el primer paso a dar. ¿Qué se entiende por problema? Primero debemos definirlo. Es una situación que se desea cambiar o modificar. Para esto, primero debe identificarse cuál es dicha situación. Esto se logra mediante la descripción de sus síntomas más evidentes. Consideramos, por ejemplo, lo que salta a la vista o lo que conocemos a partir de la observación. Se hace de la forma más rápida antes de establecer una profundidad en el nivel de investigación. Hay que considerar que un buen planteamiento del problema debe contener síntomas, o sea, un esbozo breve de los síntomas que identifican el problema, acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de las mismas. No podemos trabajar sobre hechos empíricos cuando estamos trabajando en investigación. Por lo general, siempre lo mejor es trabajar sobre bases sólidas. Las causas. Por ejemplo, la baja de las ventas es causada por la competencia de productos importados. Es importante establecer la causa que está generando un problema que queremos resolver. Y luego las consecuencias. Es decir, como ejemplo sería, de mantenerse la baja en las líneas de ventas, la empresa corre el riesgo de salir del mercado. Se debe dejar bien claro lo que pasaría si se mantiene el problema. El síntoma establece un esbozo general, las causas establecen aquello que estamos considerando que genera el problema, y en las consecuencias se deja bien claro qué ocurre si el problema no se soluciona. Además, hay que ofrecer un pronóstico o solución a este problema. En otras palabras, plantear la propuesta de solución a la problemática. Como ejemplo sería, es necesario identificar y proponer alternativas de inversión para que el mercado de valores participe de manera directa en el financiamiento de proyectos de inversión. Por último, plantear el problema de investigación. En esta fase, una vez que has determinado todas las partes del planteamiento del problema, realizas un compendio de todo que te permita plantearlo de la mejor manera. Y esto lo vas a realizar mediante una o varias preguntas de investigación, que te van a servir de base para formular posteriormente los objetivos generales y los objetivos específicos del proyecto investigativo. La pregunta. Un ejemplo de cómo se elabora una adecuada pregunta de investigación. Empecemos poco a poco. ¿Qué se quiere saber? Entonces ahí viene lo primero, es ¿qué diferencias existen? Ya cuando yo estoy identificando el tipo de pregunta, el qué, ya estoy de una u otra manera relacionando con el objetivo que voy a trabajar. Entonces, ¿qué se quiere saber? El acerca de qué. Entonces, en este ejemplo, ¿qué diferencias existen en la incidencia del VIH, es decir, del SIDA? ¿En quiénes? Entre hombres y mujeres. Entonces, ahí vamos con las primeras tres partes que tiene que tener la pregunta. Y como les decía, está el cuándo y está el dónde. En este caso, se utilizan los 5 elementos. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué diferencias existen entre la incidencia del VIH entre hombres y mujeres para el 2006 en América Latina? Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de preguntas de investigación, que es importante que ustedes vean cuando una pregunta está bien elaborada o cuando una pregunta puede tener inconvenientes. Vemos en este ejemplo, dice incorrecto y dice correcto. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que ejercen en el aula los docentes de educación básica en Venezuela y su influencia en el comportamiento de los estudiantes? ¿Por qué hay una diferencia entre estos dos? Porque si ustedes se dan cuenta, en el que dice incorrecto, realmente hay dos investigaciones. Porque cuando vemos el correcto dice lo siguiente. ¿Cómo influye el estilo de liderazgo que ejercen en el aula los docentes de educación básica en Venezuela en el comportamiento de los estudiantes? Aquí estamos centrándonos solo en un elemento de la investigación. En el ejemplo que tenemos que dice incorrecto, realmente nos estaríamos centrando en dos. Vamos a ver otros ejemplos.
¿Cuáles son las normativas legales que rigen la educación universitaria en Panamá? ¿Qué dice? No conduce a un nuevo conocimiento. Realmente hay investigaciones donde la pregunta puede tener una respuesta tan obvia o realmente no implica un gran proceso de investigación que uno diría, bueno, esa sí es la pregunta que se debería realizar o debería complejizarse un poquitico. Aquí lo dice en el correcto. ¿En qué se parecen y diferencia las normativas legales que rigen la educación universitaria en Panamá y las que rigen la educación universitaria en Colombia? Ahí ya hay una pregunta que está llevando algo comparativo, que implica recoger las normas que hubiera en Panamá, las normas que hubiera en Colombia, comparar las diferencias, todo ese asunto. Ahí ya es una pregunta de investigación un poco más compleja que sí llevaría pues como a un nuevo conocimiento, que al final es lo que busca cualquier investigación y cualquier pregunta. El otro ejemplo es, por ejemplo, este. ¿Cuáles son los factores que afectan la competitividad de las empresas? Miren que acá dice, no tiene el contexto ni la temporalidad. Es decir, en una pregunta de investigación deben estar mínimo 4 o los 5 elementos de la estrella que vimos anteriormente. En esta estarían solo 3. Estaría el qué, el acerca de qué y la unidad, pero no tiene ni el contexto ni la temporalidad. Yo podría cambiarlo de la siguiente manera. ¿Cuáles son los factores que afectan la competitividad de las empresas del sector alimentos? Ahí ya le estoy poniendo un contexto. En la región central de Venezuela le estoy poniendo un contexto. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta pregunta no aparece la temporalidad, es decir, no aparece entre tal periodo y entre tal periodo, es decir, uno diría aquí estarían los 4 elementos. Pero eso es lo importante, es decir, siempre tienen que estar mínimo 4 o 5 elementos de la estrella. Cuando solo están los 3 primeros, uno tiene que precisar más, sea por contexto o sea por temporalidad. Y otro ejemplo que aparece aquí es el siguiente, en el incorrecto. ¿Cuáles serían las características de la ruta turística para el departamento de Cundinamarca, Colombia? ¿Por qué dice que es incorrecto? Porque no tiene eventos de estudio. Es decir, ¿cuáles serían las características? Es una descripción, pero realmente no lleva a algo que sea complejo y algo que sea muy puntual, como dice el ejemplo correcto. ¿Cuáles serían las características de la ruta turística que proporcione información acerca de los atractivos turísticos? Ya estoy puntualizando qué es lo que quiero hacer, del departamento de Boyacá, Colombia, para incrementar el flujo de turistas y jóvenes en la zona. También ahí está qué es lo que quiero lograr. Es decir, está el evento concreto, que acá está resaltado, información acerca de atractivos turísticos, y lo que quisiera lograr, y es para incrementar el flujo de turistas jóvenes en la zona. Es decir, no puede ser una pregunta tan general que nos lleve a algo concreto que no tiene eventos de estudios, como dice acá. Los objetivos. Entonces, ¿cómo podemos identificar el objetivo principal de la investigación y cómo podemos identificar a partir del mismo los niveles de la investigación? Entonces vamos a mirar poco a poco, y esa pregunta de investigación directamente se relaciona con el objetivo general. Entonces es muy importante, si yo ya tengo la pregunta de investigación delimitada, ¿qué es lo que quiero hacer? Eso me permite ya llegar a un aspecto clave, y es a formular el objetivo general de la investigación. ¿Cómo puedo yo llegar a formular el objetivo general de la investigación? La pregunta dice aquí es, ¿qué se quiere saber? ¿Qué diferencias existen? Como ven aquí en el gráfico, dice, bueno, entonces si lo que quiero saber es las diferencias que existen, eso me lleva inmediatamente a que mi objetivo general es comparar. Si yo hago otro tipo de pregunta, me lleva inmediatamente a cuál es mi objetivo. La pregunta me lleva a un tipo de objetivo general, y ese objetivo general normalmente se tiene que ubicar en un nivel perceptual, en un nivel comprensivo, en un nivel comprensivo o un nivel integrativo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Normalmente en los objetivos generales, estos son como las diferentes categorías que podríamos tener. Va de menor a mayor, es decir, está explorar, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar o evaluar. Uno diría, las investigaciones más sencillas normalmente están a nivel de explorar y escribir. Después vienen investigaciones que tienen que ver con el analizar, comparar y explicar, que sería el segundo nivel. Vienen las investigaciones que tienen que ver con proponer o modificar, que estarían en el tercer nivel, y ya en el cuarto nivel estarían las investigaciones que tienen que ver con confirmar y evaluar. Vamos a ver esto en este gráfico que nos lo permite integrar lo que estamos hablando, los niveles, los objetivos y los niveles de objetivos. Entonces podemos ver que en una investigación de nivel perceptual, normalmente el objetivo general está en una de estas dos categorías, en explorar o describir. En una investigación de nivel aprensivo estarían el analizar y el comparar. En una investigación de tipo comprensivo puede tener alguno de estos 3 objetivos generales según el alcance que yo quiera llegar, explicar, predecir, proponer.
Y finalmente, en un nivel integrativo, yo podría estar en modificar, confirmar o evaluar. Es decir, el tipo de objetivo general inmediatamente me relaciona con el nivel de investigación. O al contrario, el nivel de investigación al que yo quiero llevar me lleva inmediatamente a un objetivo. Es decir, toda investigación tiene las mismas fases. Normalmente en la fase exploratoria, como dice aquí, es delimitar el tema y la formación de la pregunta. Ustedes estarían en una parte ahí. Describir las situaciones, es decir, justificar, revisar la literatura. Que hay unos niveles, que esos niveles van desde lo exploratorio hasta lo evaluativo. Y eso me lleva a que si yo escojo uno de esos niveles o me identifico con un objetivo general, me lleva a unos métodos de investigación. Entonces, como vemos en este gráfico, hay unos métodos que son del nivel inferior. Uno diría la exploración y la descripción me lleva normalmente a una investigación que es de tipo hipotético deductivo. Normalmente ahí está la investigación documental. Si yo cojo análisis, comparación, explicación, me lleva a una investigación más bien del tipo analítico. Entonces ahí hay diferentes aspectos, análisis de estructura. Si yo llego a una investigación que tiene que ver con el método crítico dialéctico, normalmente se ubica en estos niveles. Si yo quiero una investigación que está en el nivel de acción-participación, la investigación acción participativa normalmente están en los niveles finales, como aparece acá. Es decir, lo que queremos que ustedes tengan en cuenta es el objetivo y el nivel de investigación me lleva a unos métodos de investigación. Pero toda investigación lleva las mismas fases que van desde lo exploratorio hasta lo evaluativo. Si queremos terminar con algo que es clave para ustedes, y es, bueno, cuando ustedes están presentando su anteproyecto, ustedes hacen la pregunta de investigación y ahí mismo les dicen, bueno, y hay que elaborar los objetivos. Y es principalmente el objetivo general, que es el que se relaciona con el nivel de investigación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Es decir, si yo decido que mi pregunta de investigación es identificar qué está pasando con las enfermedades de transmisión sexual en Colombia en un periodo, si es solo identificar, uno diría, estoy en una investigación que tiene que ver con lo exploratorio. Entonces, cada uno de los objetivos, explorar, describir, analizar, me lleva a un tipo de investigación. Investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación analítica, investigación comparativa, explicativa. Es decir, esos niveles de investigación me los determina el objetivo general. Y el objetivo general está determinado por la pregunta de investigación. Aquí está como la síntesis de todo esto que hemos ido hablando rápidamente. Entonces, uno diría, si yo tengo un nivel de investigación en el que quiero llegar a una profundidad muy perceptual, que implica el explorar y escribir, puedo utilizar alguno de estos verbos para mi objetivo general, y es una investigación de tipo exploratorio o de tipo descriptivo. Entonces uno diría, bueno, si es identificar, es una investigación del nivel perceptual y es una investigación de tipo descriptivo. No, lo que yo quiero hacer es explicar. Entonces mi objetivo general es inferir las relaciones que hay. Entonces yo estoy en una investigación de nivel comprensivo, pero de tipo explicativo. O nuevamente se quieren proponer cosas, diseñar un nuevo modelo para trabajar algún aspecto. Entonces uno diría, estoy en una investigación del nivel comprensivo, donde lo que quiero lograr, mi objetivo general es proponer, puedo utilizar cualquiera de estos objetivos para mi objetivo general, proponer, formular, diseñar, crear, proyectar, inventar, programar, construir, pero mi tipo de investigación es una investigación proyectiva. Ahí viene un aspecto que es clave. Si yo ya identifiqué que mi objetivo general es proponer, porque estoy en un nivel comprensivo y es de tipo proyectivo, yo ya tengo ese aspecto que es clave. Mis objetivos específicos, para lograr proponer, yo tengo que hacer los pasos anteriores, ahí es donde se relaciona con las fases. Es decir, para yo lograr proponer, que es lo que quiero hacer en mi investigación, que es la respuesta a la pregunta de investigación, yo tengo que tener como mínimo un objetivo específico que me hable de explorar y de escribir. Tengo que tener como mínimo un objetivo específico que me hable de analizar, comparar o de ambos. Y tengo que tener un objetivo específico como mínimo de explicar o predecir. Las referencias. Gracias por la atención prestada. Ahora a dar inicio a la formalización del problema, la pregunta y los objetivos de investigación.